tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 91.5 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Ay, un poco apurado, porque qué bárbaro con el tráfico que hay en nuestra ciudad. Y luego no falta la persona que piensa que tiene prioridad sobre todos los demás que van sobre la vía pública, para ponerse a hablar por teléfono, para ponerse a cargar gas, aunque haya lugares para hacerse a un lado. Bueno, ya sabe, es lo de diario, pero estamos aquí ya para terminar con la semana. Vamos a hablar el día de hoy sobre la fuerza del Estado y el poder de su gestión. Hemos estado hablando sobre las raíces del patriotismo, sobre los estereotipos. Ay Dios, tenemos acá un servicio social. Vamos a ver, antes de continuar, muy importante esto. Se solicitan donadores de sangre tipo O positiva y O negativa para la señora Teresa de Jesús González Vázquez. Ella se encuentra en el Hospital San Javier. Donadores, favor de acudir al hospital, que está ubicado en Avenida Pablo Casals, 640. Ahí tiene, si usted puede donar sangre, esta persona está esperando su ayuda. Y como le estaba diciendo, hemos hablado sobre las raíces del patriotismo, las raíces psicológicas del patriotismo, sobre los estereotipos nacionales. Esta semana ha sido de hablar de específicamente con todo este motivo de las fiestas patrias, ¿no? Y psicología social. Sí, de psicología social, básicamente es de psicología social. Y bueno, puede parecer que es todo un asunto así como de rebeldía a veces hablar de estos puntos, ¿no? Porque ¿cómo es? El patriotismo debería de ser una de las bases de nuestra sociedad, porque bueno, ya ahí escucha, ¿no? Patria, ¿cómo era? Es familia, no, Dios, patria y... Ustedes se saben no se lo van a saber, no me acuerdo, pero a final de cuentas pareciera que es algo intocable, ¿no? Es como cuando hablamos del patriotismo, hay muchas personas que toman una actitud así como defensiva, haga de cuenta como si se estuviera hablando de religión. Y esto es una cosa que realmente resulta increíblemente perjudicial para el pensamiento, increíblemente perjudicial, porque fíjese, uno podría decir, yo no puedo criticarte por el color de tu piel, yo no puedo criticarte por tu raza, yo no puedo criticarte por, pues simplemente por eso, ¿no? Pero porque es algo que tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Eso es algo de lo cual tú no dependiste, no tuviste decisión, tú naciste en ese lugar, tu color de piel es ese, y sería una estupidez de mi parte criticarte por ese tipo de cosas de las cuales tú no tienes ningún control, ni ninguna opinión. Pero ¿por qué pensamos que hay cosas intocables para criticar que tienen que ver con el razonamiento? Por ejemplo, ¿por qué no entra en el escrutinio la religión en estas discusiones, ¿no? ¿Por qué pensamos que no debe de entrar en escrutinio la creencia política, ¿no? El ser de tal o de cual partido? O por ejemplo el nacionalismo, ¿no? ¿Por qué eso no entra en los terrenos de las cosas que se pueden criticar? ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros vamos fomentando con nuestras ideas, es una filosofía, es algo que tiene que ver, debería de tener algo que ver con nuestra razón, y por lo tanto, pues bueno, podemos debatir, podemos discutir, para poder entrar en un entendimiento distinto de lo que está sucediendo. Sin embargo, vamos a tener ese estigma, de esas cosas no se habla, y por eso es que le digo, puede parecer como de revoltosos estarnos cuestionando esto, pero realmente, si dejamos espacios de nuestra vida en las cuales la lógica, el razonamiento no puedan entrar, déjeme le digo que exactamente ahí es en donde se acaba estacionando la enfermedad. Imagínese que aquí en nuestro país hubiera un estado en donde la policía y la milicia y el gobierno en específico dijera, ahí nosotros no nos podemos meter. Ahí nosotros no tenemos ningún control, no tenemos ningún asunto. ¿Usted a dónde cree que serían todos los criminales de nuestra nación? Pues evidentemente a la tierra libre de juicios, ¿no? A la tierra en donde nadie los va a juzgar, en donde nadie los va a acusar, y pasa exactamente lo mismo con nuestra cabeza. Si nosotros tenemos partes de nuestra personalidad o de nuestras creencias que dejamos impunes a la crítica, ahí es justamente donde se estaciona la enfermedad. Claro, y bueno, además es una parte de nosotros que va muy de la mano con esta búsqueda de identidad. Entonces podríamos pensar que
pues es parte de nuestro fundamento, justamente, ¿no? De aquello en lo que estamos construyendo, sobre lo cual estamos construyendo toda nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entenderlo, etcétera. Entonces, es algo muy importante, ¿no? No es nada más como ponernos a cuestionarnos por qué nos gusta tal tipo de comida o por qué preferimos a tal tipo de persona o que a cual, sino que va en verdad en un sentido muy importante, ¿no? Sobre todo estas cuestiones que defendemos a capa y espada y que nos sale como del alma inmediatamente, una actitud incluso defensiva. Es importante que podamos analizarlas para ver qué es lo que verdaderamente nos está moviendo, porque de otro modo podemos estar siendo como estar yendo únicamente con la marea. Cuando hablamos de psicología social, de psicología de las masas, normalmente tenemos que tener en cuenta la influencia de la masa y la influencia de los líderes, que es justamente lo que vamos a hablar, sobre todo el día de hoy, a propósito de la fuerza del Estado, ¿no? Y ya si tú nos has escuchado antes, ya habrás probablemente escuchado algún programa en donde mencionamos esta peculiaridad que consiste en en disolverse un poco en el grupo. Nosotros al formar parte de un grupo, al formar parte de una masa, nos disolvemos un poco y de ahí va que muchas personas cobren más valor una vez que están en grupo, se desinhiban, pueden gritar, pueden decir cosas que normalmente no harían si estuviesen solos, por ejemplo, frente a una persona, ¿no? No se quejarían de esa manera si no estuviesen rodeados de más personas con la misma motivación. Entonces, esto tiene sus funciones, por supuesto, pero también puede llegar a tener sus vicios, porque si pensamos que tenemos esta tendencia a disolvernos un poquito, hay personas que se disuelven aún más que otras en la masa, y esto nos hace dejarnos llevar un poco, y luego pensamos que también hay líderes que van como guiando esa masa. Si a esto le sumamos que la masa no se cuestiona y no piensa, entonces va a ser totalmente como un títere, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y el día de hoy no tenemos habilitada la sala de chat, pero tenemos habilitado nuestro Twitter, que está acá Claudia, que con mucho gusto nos va a pasar los comentarios que usted nos haga. Estamos en @desde tu mirada, todo pegadito, y también tenemos el correo electrónico, ese también está habilitado, es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Estamos hablando el día de hoy sobre la fuerza del Estado y el poder de su gestión, y como le estaba diciendo antes del bloque comercial, es necesario poder entender cómo hay situaciones que uno debe de criticar, porque si no, pues nos vamos a quedar como si fuéramos una malagua, una medusa, nada más flotando con la marea, pensando que todas estas cosas están bien. Y es que realmente resulta bastante, pues, digamos, como impactante el saber el impacto que puede tener, valga la redundancia, el Estado con nuestras decisiones. Ahorita estaba pensando, Gaby, en esta campaña que se hizo hace tiempo de la familia numerosa, y cómo después de la familia numerosa vino esta campaña de una familia con 2 es más que suficiente, ¿no? Fíjese cómo ha ido cambiando y cómo esto va impactando a las generaciones de antes. Nada más es cosa de pensarlo. Usted váyase 2 generaciones para atrás y es rara la familia que tenía solamente 2 hijos. Eran familias de 4, 5, 6, 8, 10, 12 hijos. Y ahorita, ¿cuántas personas conoce que tengan esa cantidad de hijos? Igual y los conoce, pero ¿cuántos conoce que los alcancen a mantener también? Esa es otra pregunta bastante importante. Y esto fue girando alrededor de la necesidad que fue teniendo nuestro país y de cómo las campañas de control familiar
fueron fomentando este tipo de explosión demográfica en nuestro país. Uno podría parecer, nos podría hacer muy poco sentido, ay, ¿cómo va a ser posible que por lo que se estaba buscando desde un punto de vista político, la gente haya tenido más hijos? Pues solamente basta con que no se dé la opción del control familiar, que no se fomenten los anticonceptivos por parte del Estado, que es, digamos, el organismo que está dedicado al cuidado del pueblo, ¿no? Por el pueblo y para el pueblo, para que eso suceda. Eso es más que suficiente, y todavía a eso le podemos sumar estos comerciales o estas representaciones de la familia llena, la mesa llena de personas, todos compartiendo la comida, y bueno, hay personas que simplemente van a sucumbir, y la mayoría de las personas van a sucumbir. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está retratando como si fuera el modo perfecto de vivir. Esto lo podemos ver en muchos otros países, como de alguna manera se va fomentando un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿por qué? Por el Estado. Porque el Estado es el que está encargado de ir administrando los recursos. Entonces, piénselo de esta manera. Hace 40 años, 50 años, los anuncios de tabaco, por ejemplo, de los cigarros, se pasaban en la televisión como si fuera cualquier cosa. Es más, se fomentaba que se fumara, por ejemplo, en los aviones, cosa que ahorita es impensable. ¿Cómo se le va a ocurrir prender un cigarro en un avión, por ejemplo? Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Los picapiedra llegaron a hacer anuncios de tabaco, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo es posible que una caricatura para niños se prestara para, bueno, porque simplemente ahí vamos viendo todo el poder que tienen estos medios de comunicación, que también van siendo uno de los poderes que tiene el Estado, ¿no? Va siendo parte de la, digamos, como de la inversión para modificar ciertas actitudes del pueblo alrededor de los medios que va teniendo el Estado. Todo lo que nos va llegando por estos medios difícilmente lo vamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque si en la televisión dicen que hay una epidemia de lo que usted guste, yo no voy a salir a preguntarle a las personas, oye, tú te estás sintiendo enfermo, tú conoces a alguien que esté. Si a mí me están poniendo las imágenes en la televisión, si me están diciendo que los hospitales están llenos, yo no voy a ir a los hospitales a preguntarles si es cierto eso o no. Pero fíjese cómo ahí hay un manejo alrededor de lo que se puede necesitar hacer y de lo que no se necesita hacer. Esto que le estaba diciendo del cigarro, en un momento llega como una explosión de industria, llega como inversión extranjera, llega como toda una necesidad de trabajos por parte de la nación, y ahorita, después de que sucedió todo eso, con todo el problema de salud que se volvió, pues ahora lo que resulta necesario es acortar los costos en la salud pública, porque hay muchísimas personas que se están enfermando por eso. Entonces ahí es en donde entra el poder del Estado, y con toda la razón, si se fija. De alguna forma se va utilizando este medio que tiene el Estado, pero que de otra forma, como lo estábamos hablando el día de ayer, esto lo podemos ver de una forma muy positiva, pues cómo eso estaría mal, ¿no? Si se están fomentando buenos hábitos. Pero luego vamos a pensar en lo que estábamos hablando el día de ayer. ¿Qué pasa cuando el poder es tal que se extiende para saber cómo se nos educa, para saber cuáles son las materias que sí podemos ver y que no podemos ver, para saber cuáles son los libros, y no porque este es el caso específicamente de nuestro país, pero para decir cuáles sí son los libros permitidos para que estén en las bibliotecas? Cosas que han pasado en muchísimos otros movimientos políticos, y que ahora, todavía al día de hoy, podemos ver que hay una censura bastante fuerte para algunos contenidos. ¿Por qué? Justamente para mantener un Estado en la población, digamos, como manso, sin que se haga mayor explosión. Y es que, bueno, el lunes comentábamos que tenemos esta necesidad de agruparnos y esta necesidad de desarrollar una identidad grupal también, pero nunca quedan ni de lado ni tampoco en segundo plano nuestros intereses personales. Entonces, una persona entre menos capacitada esté, una persona entre menos tienda a cuestionarse, entre menos tienda a pensar, a informarse, va a ser más propensa a no contar con una individualidad real. ¿Qué quiero decir con esto? En días pasados lo comentaba, ¿no? Como tenemos esta necesidad de protección y tenemos esta necesidad de buscar una identidad,
entre más desesperada es esta necesidad y menos recursos internos tengo para lograrlo, me voy a apegar de una forma mucho más estereotípica a algo, a lo que sea, y lo voy a defender con capa y espada. Pero esto no significa que verdaderamente esto que estoy defendiendo a capa y espada constituya una individualidad real, ¿no? Una individualidad basada, que tenga algo de fundamento, que tenga algo de pensamiento, que en verdad yo pueda defender desde una convicción, no en el fanatismo, no en el porque sí, no en el porque esta es mi casa, porque este es mi país, porque yo digo, ¿no? No, porque eso no tiene sustento, eso es nada, sino que de verdad esté sustentado. Entonces hay personas cuya identidad está fundamentada en este estereotipo, porque verdaderamente no tienen algo sólido, algo propio. Sin embargo, bueno, están muy propensas desde hace un momento a dejarse llevar. Aún así, las personas, lo poco o mucho que tengan de esa individualidad, por decirlo de alguna forma, va a estar siempre antes que cualquier otra cosa. En un momento de que te tome por sorpresa, por ejemplo, se dice que en los accidentes en auto, el conductor tiene usualmente el reflejo de mover sin darse cuenta el carro de tal forma para preservarse, ¿no? Entonces no es algo que diga, ay, ni modo, que el de atrás le pase algo, yo, con que yo esté seguro, y ya, y todos los demás me vale. No, no es que conscientemente diga eso, pero tenemos este reflejo, ¿no? Por lo general. Entonces, vamos pensando en esto que comentamos el lunes. Todos los grupos necesitan líderes y necesita que haya alguien o un grupo, una institución en una jerarquía distinta para que vaya haciendo respetar las normas e incluso para que vaya dictando algunas normas. Pero esas personas también tienen intereses individuales. No es que se hayan convertido, que hayan trascendido, que se hayan santificado y que hayan perdido cualquier conexión con sus intereses personales e individuales. Y esto es totalmente humano y esto es totalmente normal, pero es algo que tenemos que no debemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Porque si hacemos esto, viene esta actitud floja, esta actitud comodina, de decir, bueno, pues es su culpa, ¿no? Si a mí me va mal, si no me pagan lo suficiente, si sufro alguna injusticia, es su culpa. Entonces voy a ir y voy a quejarme en Facebook y voy a quejarme en todas las redes sociales de que no sirve para nada el gobierno. Pues sí, pero la cosa es que nosotros tenemos que velar, cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Tenemos que estar preparados para rascarnos con nuestras propias uñas y también para poder recurrir a el grupo, a nuestro estado, a nuestro país. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Le recuerdo nuestros teléfonos, el 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea directa para Austin, Texas, para los que nos escuchan allá, 512 215 49 09. Estamos hablando el día de hoy sobre la fuerza del Estado y el poder de su gestión. Y es que es bastante interesante, Gaby, todo lo que tiene que ver con la psicología social. Pero con la psicología social, a mí realmente lo que me gusta es cómo surge del individuo, ¿no? No como el comportamiento de la masa y las necesidades de los demás. No, vamos pensando qué es lo que nos sucede a nosotros como persona individual cuando nos vemos involucrados en una masa, ¿no? Cuando nos metemos en la masa. Cómo nuestras líneas morales se empiezan a desdibujar. Es una cosa realmente fascinante pensarlo, que nosotros podemos perder parte de nuestra individualidad si nos metemos a una masa. Y es que fíjese, lo podemos ver en ejemplos muy sencillos. ¿Cuáles son los mejores equipos de deportes, por ejemplo? Hay por ahí algunas selecciones de básquetbol o de fútbol
en los que los comentaristas van haciendo digamos como un señalamiento de decir, es que es como una máquina bien aceitada. Y es que eso es lo que se está fomentando al momento en el que nosotros nos metemos a un grupo para trabajar en equipo, que todos nos volvamos parte de un todo, que realmente podamos funcionar en equilibrio y no que cada quien haga un esfuerzo aparte, sino de que de alguna manera, en lugar de que seamos uno, nos hagamos unos, que seamos todos una misma entidad, así como si fuéramos una colonia de hormigas. Cada hormiga, por supuesto que va teniendo una importancia, pero lo que le da la fuerza es la cantidad de hormigas que están haciendo lo mismo. Podemos ver una hormiguita, bueno, sí, que puede levantar 3 veces su peso, ¿no? Bueno, qué increíble y lo demás. Pero cuando vemos 400 hormiguitas levantando 3 veces su peso, jalando una pieza de pollo, uno dice, qué barbaridad, ¿cuál es la fuerza de esto? Y es lo mismo que sucede con la masa. Con los animales lo vamos a ver en cosas bastante básicas, como simplemente saciar sus necesidades, ¿no? Si están todas unidas, ¿para qué? Para cruzar un río. Están todas unidas, ¿para qué? Para buscar comida. Y con nosotros pasa una cosa muy, muy, muy llamativa y espeluznante realmente. Cuando nosotros nos vemos metidos en un grupo, parte de nuestra individualidad, como le digo, se acaba disolviendo en el momento en el que estamos ahí. Y esto sucede si vamos a un concierto, si nos vamos a una fiesta, si vamos a algún bar en donde se haga este ambiente de pararse a bailar. Van sucediendo estas cosas simplemente porque nos metemos a un lugar donde hay más gente. Se va desdibujando parte de nuestra individualidad y lo que va surgiendo es más como el deseo de la masa. Es por esto que se vuelve tan espeluznante ver cómo hay revueltas en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando las personas van saliendo del estadio enfurecidas porque perdió su equipo, y los vemos que van como marabunta, como esta película de las hormigas, destruyendo carros, volteando cosas, prendiendo fuego. Tal vez si pusiéramos en individual a una de estas personas caminando en la calle, pues no haría todas esas cosas, no estaría prendiéndole fuego. No tienen la suficiente fuerza. No tienen la fuerza. Pero uno podría decir, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en la masa? Porque difícilmente vamos a ver que también salga la gente enfurecida del estadio, o más bien que salgan muy contentos del estadio y por donde van caminando construyen casas, hacen fuentes, plantan árboles. Eso no pasa. ¿Qué es lo que sucede atrás de esto? ¿Por qué será que sale lo peor de nosotros? Porque eso es lo que sucede cuando nos vamos viendo involucrados en estas situaciones. Va saliendo lo peor de nosotros. ¿Por qué? Podemos ver que dependiendo del número de personas que estén involucradas en esa masa, va a ser mucho más difícil controlar los impulsos de estas personas. Por ahí hay muchísimas teorías alrededor de esto. ¿Cuántas son las personas que realmente se pueden controlar cuando están en bola? Y a través de eso es que podemos ver que hay, si se fija en la milicia y en este tipo de organizaciones, hay números de personas que pueden trabajar en equipo. No es que a todos los manden al mismo tiempo. Son escuadrones, son cuadrillas, es un pelotón, es un número específico de personas. ¿Por qué? Porque al momento en el que sobrepasamos eso, no nada más se desdibuja nuestra individualidad, sino que también los valores morales empiezan a decaer. Empiezan a suceder cosas que realmente nos regresan al lado animal, pero al lado animal solamente porque perdemos la censura. Pero lo terrorífico es que sigue funcionando. No es que nos volvamos animales y nos pongamos a comer palomas o a cazar bisontes, no. Nos empieza a llegar la falta de censura que tienen los animales, pero con toda la necesidad de saciar nuestros deseos humanos. Y estos deseos humanos no son plantar árboles, no son construir casas, es destruir, es violar, es prender fuego, es sacar todos nuestros deseos de nuestro ello sin límite. Y eso es lo peligroso, eso es realmente lo peligroso, y por eso también tendríamos que pensar que hay una necesidad de un Estado. Uno podría decir, es que nos controlan, es que no quieren, es que no hacen. Ese Estado está constituido de las mismas personas que nos estamos quejando, déjeme le digo. O sea, no es como que nos llegaron que sean alienígenas y nos estén dominando. No, nosotros los pusimos ahí, de una o de otra manera. No, es que es la corrupción. De una o de otra manera los dejamos que llegaran a ese lugar. Y los dejamos y se sostienen en ese lugar justamente por nosotros y por la necesidad que se va teniendo de que aunque estén pervertidas esas instituciones, haya algo que nos limite como pueblo. No nada más que nos ayude y que nos dé el seguro social, sino que nos limite en esos instintos destructivos. Y la cuestión es que no es que seamos unos monstruos que en potencia, ¿no? Y que en cualquier momento que tengamos oportunidad nos vamos a transformar.
pero lo que ocurre es que estando en masa se reduce la censura, se reduce la represión que tenemos. Y las cosas que nosotros reprimimos, nosotros no reprimimos por lo general cosas constructivas, reprimimos emociones mucho más destructivas y violentas, ¿no? También reprimimos muchos aspectos eróticos, no únicamente violentos, pero aspectos eróticos que salen en crudo, ¿no? Por ejemplo, no podríamos pensar que un violador está siendo muy bueno, ¿no? Porque no está matando a la persona, sino que es un acto de amor, ¿no? Es algo erótico, pero es algo destructivo, es algo que está, a final de cuentas, por el nivel de intensidad y la forma en la que está sacándolo, se convierte a final de cuentas en algo destructivo. Esas son las cosas que nosotros reprimimos, entonces cuando va disminuyendo la represión, eso es lo que sale. Ahora, cada uno de nosotros somos distintos, el alcohol hace algo muy similar, nos baja el nivel de represión. Hay personas que bajo este estado de alcoholismo pueden empezar a cantar, otras personas que pueden empezar a llorar, otras personas que pueden empezar a coquetear, otras personas, pero no es que todas las personas, otras personas se pueden poner muy violentas una vez que les baja esta represión con el alcohol, pero cada uno tiene sus propios deseos prohibidos, cada uno tiene sus propios deseos reprimidos. A final de cuentas, sumarlos en una masa, pongamos a personas que unas tienen ganas de prender fuego y otras tienen ganas de gritar y otras tienen ganas de patear, etcétera. Bueno, pues puede ocurrir algo verdaderamente destructivo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, de hecho, normalmente cuando se van juntando cierta cantidad de gente, pase alguna manifestación, se va juntando a la par una cierta cantidad de policía, ¿no? De estas personas que ya traen el traje especial para recibir golpes y para recibir cualquier cantidad de cosas, porque justamente por eso, el hecho de que estén tantas personas, además se están reuniendo porque están disgustadas, no se están reuniendo para festejar para algo. Plantar árboles también. Exactamente. Entonces, esto se vive en muchas ocasiones como una opresión y como algo verdaderamente malo, pero al mismo tiempo nos protege también a las personas que están dentro de la manifestación, puede llegar a protegerlas porque llega a un punto en que no tiene pies ni cabeza, no tiene ojos esa masa, entonces va a ir destruyendo pues el carro del que esté estacionado, ¿no? Yo dudo mucho que se topen con el carro del presidente estacionado en las calles y se van a topar con los carros de personas que trabajan, de asalariados, de personas comunes y corrientes, ¿no? Y esos son los que se destruyen, esos son los que se les hace cualquier cantidad de cosas. Las tiendas, ¿no? Las tiendas, los establecimientos. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? ¿Y por qué se vive como una opresión esta aparición de pronto de los granaderos, de la policía que llega a intentar, sí, contener a esa masa enfurecida? Porque como también son personas, también tienen intereses propios, también están en grupo y también les reduce la represión, también se pueden poner violentos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos por terminar el programa del día de hoy. Un saludo para las personas que nos están escuchando en la repetición el domingo a las 8 de la noche. Si usted nos escucha en repetición y le quedaron ganas de hacer alguna participación con el programa, no dude en mandarnos un correo y con mucho gusto nosotros lo podemos leer y retomar un poquito de este tema, porque bueno, sabemos que hay muchas personas que no nos escuchan en el horario que se está transmitiendo en vivo el programa
y solamente sería cosa de que estuviera al pendiente, ya sea por la repetición o en los programas que se están subiendo a YouTube, que se están subiendo todos los programas que se transmiten aquí en Radio Mujer, se están subiendo a la red en YouTube. Es cosa de que usted busque tal cual, Radio Mujer GDL, o que directamente busque Desde tu Mirada. Pero si le pone Desde tu Mirada le va a salir una canción medio cursi. Entonces mejor métase primero al canal de Radio Mujer GDL y de ahí se pone a buscar los programas que usted guste. Estamos hablando el día de hoy sobre la fuerza del Estado y el poder de la sugestión. Y creo que hemos cubierto bastantes puntos importantes de todo esto. Y principalmente creo que tendríamos que entender que es algo de lo que nosotros nos vamos a quejar amargamente, ¿no? ¿Cómo es que el Estado hace esto? ¿Cómo es que el Estado hace aquello? Pero retomando lo que le estaba diciendo en el bloque anterior, nosotros somos esas personas. Nosotros somos los que pusimos a esas personas. Y si no somos los que pusimos a esas personas, somos los que dejamos que se queden ahí. Ahí es una situación de compromiso. Uno podría decir, bueno, es que debería de haber una revolución. Ok, vamos pensándolo, ¿no? ¿Tú vas a revolucionarte? ¿Realmente te parece tan necesario? Porque si es tan necesario para ti, pues estás en toda tu libertad de hacerlo. Digo, estamos en una democracia. Eso es justamente lo que estamos intentando fomentar, ¿no? Pero vamos a quedarnos a la mitad del camino, y ahí es en donde mucha gente se da golpes de pecho y dice, es que somos unos mediocres, unos dejados. A ver, ¿realmente es por mediocres? ¿O realmente es porque vale más cuidar parte de nuestra integridad y acoplarnos a las situaciones? No es una cuestión de mediocridad o de cobardía. Hay que pensar que cuando hablamos de que vamos a destruir y vamos a hacer, parte de nosotros también se va a destruir en el camino. Se puede hablar como una idea, sí, es que lo que le hace falta es una revolución, pero usted va a dar su vida por eso. ¿Realmente le vale? Y si le vale, pues bueno, no sé por qué no esté haciendo algo al respecto, ¿no? Pero ahí es en donde vamos pensando también en este estereotipo de lo que estábamos hablando ayer, Gaby. Es que el mexicano perdona, es que el mexicano es un tonto, porque se deja, porque... A ver, si lo estamos pensando desde una psicología grupal de las masas, nosotros somos todos. No es como que sea la clase política y seamos nosotros los exiliados, los que están siendo maltratados. Realmente somos parte de todo esto. Todos somos necesarios. Para que exista la masa, debe de haber cohesión, y en esa cohesión van involucrándose, ahora sí, las necesidades individuales y los deseos de cada persona. Esto, ¿cómo lo podríamos traducir más facilito? No podría haber una masa para hacer una porra en un partido de fútbol si no le fuéramos al mismo equipo. Si no tuviéramos el mismo interés de que eso sucediera, no iríamos. Y pasa lo mismo con el país. Si no hubiera un interés de que las cosas siguieran de esta forma, no seguirían, porque no habría quien diera jalón. Nos vamos quejando, es que, ¿cómo es posible la corrupción, las mordidas? No habría quien recibiera mordidas si no hubiera quien diera mordidas. Y uno puede decir, bueno, es que la gente sin cultura. Somos todos, ¿sí ve? Porque también, si nosotros lo vemos, nosotros lo podemos señalar. Si nosotros vemos que las cosas no funcionan, podemos buscar una manera distinta. Y esto va involucrado, como le digo, con esta relación de compromiso. Hasta dónde queremos arriesgar por esas cosas y hacia dónde podemos buscar también hacer cierta plasticidad para podernos acostumbrar y para poder lidiar con estas adversidades. Porque al final de cuentas son adversidades, pero son cosas que por como le busquemos, porque eso es otra cosa que tú señalaste ayer, Gaby, nos quedamos con esta idea vendida de que eso solamente pasa aquí. Eso pasa en todos lados, en todo el mundo, porque todos somos gente. Quítese esa idea de la cabeza. Por supuesto que hay lugares en donde la calidad de vida y en donde se va manejando de una manera diferente. Y que bueno, todos tienen las universidades pagadas y los... Pregunte cuántas personas viven en esos países. Imagínense la cantidad de mexicanos que somos aquí. Y por supuesto que también ahí, parte de lo que nosotros tenemos que hacer no es acostumbrarnos, sino es buscar también poder hacer las cosas dentro del margen de lo que se permite. ¿Sí ve? Así como le digo, va teniendo sus propias opciones y sobre esas opciones decidimos. Ahí sí no hay de que se nos hizo, de que me la hicieron. Es que nos dejemos y que nos dejemos en conciencia. Eso no es algo para aventarle a los demás, porque nosotros somos el pueblo. Y es que a final de cuentas, creo que lo más importante, así como dices, no podría existir un grupo, no podría existir una masa si no estuviese sustentado por intereses individuales, es que nosotros podamos nutrirnos como individuos, no como grupo, no como masa, no pensando de esta manera.
pensando en lo individual, poder nutrirnos, poder aprender a razonar, a pensar, a cuestionarnos. No para ser estos revolucionarios, adolescentiles, que todos se quejan, que nada les parece, no, simplemente para tener algo que aportar. Luego de eso, cuando nos pensamos en grupo, cuando nos pensamos en equipo, pensar el equipo o el grupo o la masa no como algo en lo cual me voy a recargar, que es lo que casi toda la gente hace. Es que a mí me dieron órdenes, ¿no? No es mi culpa, que a gusto me dieron órdenes, entonces puedo hacerlo. O bueno, lo que pasa es que a mí no me dan, entonces yo por eso no he hecho, porque no es mi culpa, ¿no? Este gobierno, o este papá, o esta mamá, mira cómo me tratan, ¿no? Sino para poder aportar algo, para poder apoyar a ese grupo. Eso es una cosa muy distinta. A veces nos quejamos y la utopía es que de verdad todos pudiésemos participar, ¿no? Ahorita que tú mencionabas a propósito de la democracia, que todos pudiésemos participar de las decisiones que nos atañen, que todos tuviésemos una opinión y que se tomase en cuenta. Y sería como una utopía, ¿no? Que nos preguntaran, oye, ¿tú estás de acuerdo con que se haga tal reforma? ¿Tú estás de acuerdo con que...? Y cada uno de nosotros dijese sí, no, sí, no. Y si fuese de esa manera, probablemente aún así habría un gran número de personas que pueden ser manipulados a base de una torta y de una cantidad de dinero. ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que son personas que están en la pobreza, entonces una torta les significa... No, es porque no piensan. Esas personas no piensan, no tienen un pensamiento a futuro, un pensamiento trascendente. Eso es lo que está atrofiado, la capacidad de pensamiento. Es eso lo que nos hace manipulables, lo que nos hace sugestionables, lo que nos hace que de verdad nos puedan meter un miedo tremendo cuando es que tal virus y uno dice, a ver, espera un segundo, ni siquiera es tan trascendente como este otro bicho que verdaderamente está más difundido todavía y no nos ha matado, ¿no? a la población. Entonces, bueno, pues no es tanto para preocuparse. El que seamos ineptos, el que no tengamos capacidad para pensar y sobre todo curiosidad, porque si no tenemos curiosidad no nos va a dar para investigar absolutamente nada, nada más nos va a dar para quejarnos. Eso es lo que nos vuelve inservibles como grupo, nos vuelve algo que es útil únicamente para los intereses individuales de los pequeños grupos, pero no es útil para la masa y no es útil para el individuo, es inservible. Cuando tú eres una persona que sí está preparada, que sí tiene, y con preparado no me refiero a estudios, porque de verdad hay muchísimas personas que dependemos en sí, la mayoría, y lo que comemos todos los días depende de personas que probablemente no hicieron ni la secundaria y son personas preparadas y son personas capaces. Con preparado me refiero a que tengas algo que aportar y que esta identidad de grupo vaya en función de apoyar. Siempre que tú estás apoyando, no siendo jalado, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué me toca? ¿Y dónde pido? ¿Y qué me van a dar por las vacaciones? ¿Y ahora qué me van a dar por...? Siempre que estás siendo jalado, eres un lastre y eres un lastre manipulable, además. Y siempre que estás apoyando, eres un recurso y un recurso que además tiene ojos y boca. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. No deje de sintonizarnos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.